Hoy tenemos la tertulia parte 2. La tertulia parte 2, que es una mesa de análisis político. Voy con los saludos en este caso. Acá en estudio me acompaña Mariana Pomies. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Todo bien? Buen día, muy bien. Y Antonio Cardarello a distancia. ¿Cómo andás, Antonio? A ver, ahí Hola, ¿cómo probando. están? Ahora sí. Buen día para todos. Romina, Mariana, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Muy Antonio? bien. Bueno, ¿prontos Todo bien. para comenzar para el tema que nos toca? Nos venimos al ámbito local. El caso del exintendente de Artigas, Pablo Caram, y su sobrina, la exdiputada Valentina Dos Santos, tuvo ayer una nueva vuelta. Por unanimidad, el directorio del Partido Nacional aceptó las renuncias de ambos como afiliados de esa fuerza política y además les prohibió presentarse a cualquier cargo electivo bajo ese lema. Lo mismo se decidió con respecto a Rodolfo Caram, primo del ex jerarca departamental, que fue secretario general de la comuna artiguense. En el Partido Nacional no tienen lugar quienes se aparten de la Constitución y la ley en el ejercicio de la función pública, dice la resolución del directorio. Y agrega, más aún cuando la ocupen en nombre del partido o la hubieran obtenido para representarlo con el esfuerzo militante y el voto de quienes confiaron en la historia y principios de nuestra colectividad, dice el texto. Con esta determinación, Valentina Dos Santos queda impedida de ser candidata a intendenta el año próximo. No podrá hacerlo en filas blancas, pero tampoco bajo otro lema, porque en las recientes elecciones internas figuró en listas del Partido Nacional. Tanto ella como Caram ya estaban inhabilitados para presentarse a cargos electivos en las elecciones de octubre, dado que para esa fecha todavía estarán cumpliendo en libertad a prueba las condenas que aceptaron por el caso del pago fraudulento de horas extras en la Intendencia de Artigas. Pero para los comicios de mayo de 2025, Dos Santos ya habrá cumplido su condena y planeaba ser candidata al gobierno departamental. Bueno, fue una resolución tajante, determinante del Partido Nacional que, sin ser de no haber sido, digamos, por este contexto en el que estábamos inmersos con la situación de Venezuela y demás, hubiera hecho que se hablara mucho más, porque era el tema que había acaparado la atención la semana pasada. ¿Les llamó la atención? ¿Les sorprendió? ¿Cómo vieron esta resolución de directorio? Mariana. Bueno, no me sorprendió, creo que era lo que tenían que hacer, que era lo adecuado, que hubiera sido incluso mejor que lo hubieran hecho más rápido, que no se pasara tanto tiempo. Este tipo de cosas remarcan la debilidad que nosotros vemos cuando analizamos la percepción sobre el gobierno, ¿no? La gestión del actual gobierno tiene una muy buena evaluación y siempre su debilidad ha sido casos de corrupción, ¿no? Que sistemáticamente han ido apareciendo. Entonces, siendo esa su debilidad, yo creo que cuando eso aparece, lo primero que tienen que hacer es cortar por lo sano, como decimos, ¿no? Entonces creo que esa resolución es adecuada, es la correcta, es dura porque los inhabilita, o sea, los deja fuera. Sí. Tal vez hubiera sido un poquito más rápido en tomarse, hubiera sido mejor para el partido. ¿Antonio? Sí, yo creo que no puede dejar de separarse esta resolución del directorio del Partido Nacional del momento de la coyuntura que vivimos, ¿no? Estamos ya en la recta para la elección de octubre y claramente yo creo que hubiera sido otra la situación si esto hubiera acontecido en un año no electoral. El Partido Nacional, como decía Mariana, bueno, viene con algunos problemas que arrancan a partir de 2022, desde el caso Astesiano para acá, continuadamente. Y en este caso es un golpe duro porque los gobiernos departamentales son parte de la base más importante del Partido Nacional, ¿no? El liderazgo que tiene el Partido Nacional en el interior y su fuerza política se basa mucho en estos caudillos locales que se transforman en figuras centrales para los partidos, en particular el Partido Nacional, en algún momento también cuando tenía más presencia también el Partido Colorado, estos intendentes que son generalmente reelectos y que cuando no pueden ir por otro periodo pasan un periodo
en el Senado son figuras centrales a la interna del partido. ¿Qué pasa acá? Bueno, que se trata de deslindar al gobierno nacional de lo que fue este caso. Algunos dirigentes lo dijeron explícitamente, ¿no? El senador Luis Alberto Heber trató de decir, este es el único caso de corrupción que ha aparecido en este gobierno, y se trató de tomar una medida ejemplarizante. Distinto fue, es inevitable compararlo con lo que fue la resolución del caso Moreira, que claramente no había una condena de por medio, como en este caso la justicia no se había expedido de esta forma como en este caso. Y los tiempos También hay que también se ver vieron distintos, ¿no, qué pasa Antonio? qué pasa a la interna del Partido Nacional, ¿no? Porque tanto desde la lista 71 del herrerismo como de Alianza Nacional, la reacción es muy dura, y hubo mucho enojo con las declaraciones del actual diputado Soravilla del departamento, que fue el que dijo que Valentina Dos Santos, pasara lo que pasara, iba a ser candidata e iba a ganar las elecciones en mayo del 2025. Creo que esto generó un efecto contraproducente. Tal vez si no hubiera hecho esas declaraciones, quizás se hubiera aceptado la renuncia y se hubiera tratado de barrer debajo de la alfombra, pero me parece que esto generó esta respuesta mucho más contundente, que de hecho la inhabilita, como decías vos en la presentación, para competir, aunque se creara un lema ad hoc en el departamento. Sí, es cierto, fue de alguna forma provocador el comentario que hizo Emiliano Soravilla, el actual diputado, que es, recordemos, el tercero dentro de Artigas Adelante, ¿no? La organización que lidera Caram, Valentina Dos Santos, y él sí por ahora podría ser candidato a intendente, pero claro, su apuesta, y hacían énfasis en que la intención era que fuera Valentina. Ahora, mencionaban los dos, está bien, no tenía, digo, estaba dentro de lo esperable. No obstante, también se había discutido mucho, ¿no? No se tomó rápido la resolución porque de por medio están, o hay un caudal de votos muy significativos también en el departamento, ¿no? Los Caram y Valentina Dos Santos en particular tienen un gran poder político, ¿no? Recordemos, aproximadamente obtuvo el 75% de los votos en la interna del Partido Nacional. En la última elección también el propio Caram había votado muy bien. Eh, no era tan fácil, capaz, ¿no? No, y a su vez el Partido Nacional votó casi el 60%, prácticamente el 60% de los votos en la interna. O sea que casi la mitad de quienes votaron en la interna el 30 de junio en Artigas votaron por las listas que apoyan a Carán y a Valentina Dos Santos. Entonces, dejar de lado ese capital político en una elección que se prevé que va a ser muy competitiva, donde los votos de ese departamento pueden ser claves para retener el gobierno nacional, no era una decisión fácil de tomar, pero creo que primó el tratar de aislar al gobierno de este hecho. E insisto, la interna del Partido Nacional, la gente que se alineó detrás de la candidatura de Laura Raffo, en particular Alianza Nacional, la lista 71, fueron muy duros. Vimos dirigentes de ambas listas, a Carlos Camí, a Juan Martín Rodríguez, por ejemplo, a Luis Alberto Heber, que ya mencionábamos, hacer declaraciones muy duras contra estos sucesos en Artigas y en la necesidad de que el Partido Nacional tomara medidas ejemplarizantes. Me parece que eso también pesa. La pregunta que uno se hace es qué va a pasar, porque en base a este resultado electoral que vos recordabas, la mayoría del deliberativo departamental está en manos de la 25-25-25, y ahí recordemos que es donde se define quiénes van a ser los candidatos a intendente. Entonces vamos a ver a qué tipo de acuerdo, de solución llega el Partido Nacional, cuál es la oferta electoral que entienden que les permitiría, pese a este suceso, mantener el gobierno departamental, porque recordemos que pese a todo esto, los niveles de aprobación de gestión de Caram son muy altos, Sí, son muy refrendados altos. por el resultado de las internas claramente, pero todas las encuestas que miden la aprobación de la gestión le dan muy altas tasas. Sí.
ahí hago un paréntesis nomás, también haciendo consultas en el caso del Partido Colorado y en el Frente Amplio, dirigentes de ambas filas coincidían en que tampoco en sus casos no tenían un liderazgo preparado allí en el departamento, como que venía siendo tal la superioridad de los blancos y de Karam ahí, que de alguna forma no era un aspecto que miraran con prioridad, ¿no? Como que el departamento de Artigas quizás lo tenían medio descuidados en cuanto a posibles liderazgos. Pero quiero escuchar a Mariana con respecto a los votos, ¿no? Que están de por medio allí y qué puede pasar, qué es lo qué cuesta menos, digamos, ¿no? Sí, yo creo que fue que había que tomar una decisión de costo-beneficio, ¿no? Donde el costo claramente no era en Artigas, sino era un tema de imagen que iba a saltar sistemáticamente en la campaña, ¿no? Y que podía ser como trastabillar votos que podían venir de aquí a octubre, ¿no? Porque claramente es una decisión pensando en octubre. Yo creo que dijeron, para mayo vemos, ¿no? O sea, sí. Después vemos cómo arreglamos esto y están pensando en octubre, y ahí había más que perder que ganar, porque esos votos de cara a octubre no se pierden. Van a seguir votando los votantes de Karam van a seguir votando al Partido Nacional, por más que estén enojados, que se puedan haber sentido como defraudados porque a sus líderes se los castigó. Difícilmente se podrá perder eventualmente alguno o dos, pero no se va a perder mucho. Y creo que fue bien una decisión de cara a octubre, viendo después cómo se resuelve de cara a mayo, y creo que es la correcta, porque justamente lo que tenían que hacer era tomar una medida ejemplarizante para poder responder cada vez que de aquí a octubre se le saque a la luz casos de corrupción o actitudes más livianas frente a la corrupción. Chao. Sí, pienso en algunas charlas con dirigentes nacionalistas, me mencionaban que parecía claro que iban a ir por esta resolución que terminan adoptando ayer, porque se da por unanimidad dentro del directorio, pese a que estaba de por medio ese análisis que habían hecho previamente, ¿no? También de quienes hacían pesar los votos del departamento, pero también había posturas más radicales, digamos, en cuanto a incluso modificar hasta cuestiones como la carta orgánica del partido, y que quedara establecido que si se comete un delito de este tipo, que implique un delito de los que se llama vinculado a la corrupción, bueno, que quede inmediatamente inhabilitado, ¿no? Como posturas más radicales en cuanto a las medidas que había que tomar. Entonces, en ese caso, capaz que no es tal. De todos modos, creo que es interesante cómo esto sacude otros aspectos. O sea, el tema de la corrupción vinculado más al clientelismo, que no es el caso, ¿no? Porque es otro tipo de corrupción, pero vinculado al clientelismo político, se viene discutiendo eternamente, pero bueno, en los últimos meses se había manejado la posibilidad de hasta armar un plebiscito para discutir la entrada, y el Partido Nacional no había apoyado y está reconsiderando su posición. O sea, creo que este tipo de hechos lo que está también mostrando es que hay un sistema, un modo de hacer política que está quedando viejo, que a los partidos más fundacionales les ha costado reconocer, y que va quedando demostrado que no se puede seguir dejando ese agujero abierto, porque por algún lado a la larga podés tener problemas, ¿no? Entonces me parece interesante el impacto no solo en esto puntual, sino en posturas y de cara al futuro, cómo se va a manejar el tema del ingreso a las intendencias. ¿Sobre esto, Antonio? Sí, y está algo que mencionábamos la semana pasada cuando estuvimos con Ernesto también charlando, Ernesto Nieto charlando de este tema, que es lo que tiene que ver con la falta de controles que tienen los gobiernos departamentales. El otro día alguien mencionaba, bueno, hay gente que le molesta que los gobiernos locales tengan autonomía respecto al gobierno nacional. La discusión no es esa de la autonomía respecto al gobierno nacional, sino de la falta de controles dentro del propio nivel subnacional de gobierno. El hecho de que para que pasara esto los ediles de la oposición del Frente Amplio del Partido Colorado tuvieran que recurrir a la justicia y no pudieran hacer este tipo de contralor
en el ámbito de la Junta Departamental, que sería lo lógico que el Poder Legislativo Departamental tuviera una capacidad de controlar, que es una de las funciones, pues la función primigenia de los poderes legislativos, cuando empiezan a tener poder en el mundo, fue controlar al Ejecutivo. Bueno, esto de las juntas departamentales, en la mayoría de los casos no puede hacerlo, pero no solamente porque el intendente tiene mayoría, su partido tiene asegurada la mayoría, sino por la simetría de poderes, de recursos, de profesionalización de ediles que son básicamente amateurs, que no cobran o que si cobran no sabemos bien qué es lo que cobran, y también es asimétrico lo que perciben de departamento en departamento, o sea que tenemos 19 realidades diferentes. Todo eso pesa en ese sentido. Yo creo que es una buena oportunidad a partir de este caso para rever, como decía Mariana, por un lado, que parece una buena medida si el Partido Nacional se pone a repensar el tema de los ingresos de los funcionarios, que en el caso de los gobiernos departamentales, casi el 90% de las designaciones directas ocurren dentro del Estado, ocurren en los gobiernos departamentales. Obviamente que hay una parte de designaciones directas que se justifica porque son cargos de confianza política, pero en muchos de estos departamentos, en Artigas, en Cerro Largo, en Rivera, en Río Negro, parece un poco excesivo el número de designaciones que se hacen, y eso tiene que ver con ese poder de los intendentes y la falta de control político que hay, y eso haría que no termináramos con todos estos casos en la justicia, y no se tendría que haber llegado a esta situación. Yo creo que también es una oportunidad de blanqueo de una discusión que a veces desde Montevideo nos queda muy lejos, de reconocer que las intendencias y los municipios son una fuente de empleo muy importante para muchos departamentos, para algunas localidades casi la única. Entonces a veces confundimos, bueno, como esa necesidad con la forma de acceso, ¿no? Yo creo que el sinceramiento de reconocer que no se puede a veces limitar el ingreso a algunas áreas de gobierno, como son los municipios, o porque son la manera de sobrevivencia de algunas comunidades, eso no quiere decir que el acceso tenga que estar digitado de forma política, ¿no? Entonces me parece que esto de hablar del concurso también es un sinceramiento de un reconocimiento de un rol social. Y otra cosa que decía Antonio que me parece importante, que también aprovechar a rever el rol que juegan los ediles y cómo se distribuyen los ediles dentro de las intendencias. Porque lo que pasa es que esa falta de control también se debe a un sistema que le da la mayoría, sí, y la incapacidad a la oposición de marcar o de lograr algo si no está de acuerdo con la línea del intendente, porque el que gana se lleva la mayoría, ¿no? Y eso la gente tal vez no lo entienda mucho, pero en materia de ediles el que gana se lleva la mayoría, más allá de no es proporcional. No es proporcional, claro. Y eso es un elemento que dificulta el contralor. Lo hemos planteado varias veces, Antonio. Estoy pensando en, por ejemplo, tu trabajo en la máquina de aprender, ¿no? Sobre los gobiernos departamentales y como uno de los aspectos para mejorar lo que hace a la democracia en distintos niveles, en distintos puntos. Sin embargo, no sé, ¿qué chances ven de que haya un cambio, por ejemplo, en eso, ¿no? Que parece algo lógico en cuanto a los mecanismos de control que tuvieran las juntas departamentales. Sí, claro, esto tiene que ser algo que parta de un acuerdo del sistema político a nivel global, porque cuando hemos tenido oportunidad de consultarles a los ediles de todas las juntas, tenemos un corte muy claro que no depende del partido político, sino del lugar donde se esté. Los ediles oficialistas tienden a estar de acuerdo con el sistema actual de mayoría automática. Los ediles de la oposición, como justamente ven constreñida su actuación, son más favorables a cambiar el sistema por uno de representación proporcional, y a su vez de aumentar la capacidad de control de la Junta sobre el intendente. Me parece que tiene que ser una reforma pensada desde el sistema político, desde todo el sistema político, que los actores tengan en cuenta que todos estos sucesos se van a seguir repitiendo
porque el estímulo que el diseño institucional genera es justamente, va en este sentido, ¿no? De gente que concentra mucho poder en departamentos muchas veces donde las economías son deprimidas, generalmente en los departamentos con menor desarrollo humano, con menor desarrollo económico, menos modernos en términos del índice, por ejemplo, que podemos ver en la página de la OPP, como decía Mariana, donde en gran medida mucho del empleo del departamento depende directa o indirectamente de la vinculación con el gobierno departamental. Entonces, si no se atiende a eso, episodios de este tipo lo vamos a seguir viendo, se van a seguir repitiendo, y siempre es mejor tomar medidas a tiempo, ¿no? Hacemos una breve pausa y enseguida retomamos otro tema que tiene que ver con la política nacional, porque ayer se conocieron 2 encuestas, las primeras post elecciones internas, y traen novedades, así que enseguida volvemos con eso.